suele no ser efectivo, pues tenemos que hacer intervenciones para que se establezca, o bien, cuando ya esté establecido, regular la manera en que se presenta. Para eso vamos a hablar de algo que es la inducto-conducción del trabajo del parto. Vamos a empezar con algunas definiciones, determinando dos cosas importantes, una que se llama madurez cervical, la cual es el procedimiento que busca poner al cuello de la matriz en condiciones óptimas de poder llevar su proceso de dilatación y moramiento. Y luego viene la parte que se llama la inducción del parto. ¿De qué se trata? Simple, paciente que no tiene contracciones uterinas, se las vamos a desencadenar para que pueda llevarse a cabo el proceso del parto. Siempre tenemos que entender que cuando nosotros vamos a hacer esto de manera artificial, ¿sí?, esto está asociado a un aumento de complicaciones, que esto es lo que ha llevado a que cosas como poner oxitocina se vean como satanizadas o como que está contraindicado, ¿no? Está contraindicado simple y sencillamente que es un medicamento que tiene indicaciones y que además tiene complicaciones que puede general. Por eso, siempre que vamos a hacer una inducción debemos de tener en claro unas cosas. Una, primero que no vamos a provocar prematuridad diatrógena, o sea, lo que siempre les he comentado es, lo primero es fechar correctamente nuestro embarazo y saber de qué edad gestacional. Si la paciente tiene una preeclampsia, por ejemplo, puede ser que nosotros podamos inducir un parto de 35 semanas, pero estamos conscientes de eso. Lo que no nos puede pasar es que buscamos un parto diciendo que la paciente tiene un embarazo de término cuando es un prematuro. Escoger el método de inducción más adecuado, explicar los riesgos, ¿sí?, y los beneficios de la misma a la paciente y explicar claramente cuál va a ser el motivo de la inducción, las opciones disponibles para manejo del dolor posterior, qué inducción no es sinónimo a que van a ser por parto, ¿sí?, esto en el camino puede no ser adecuado. Una de las cosas que las pacientes más se quejan es que estuvo 10 horas en trabajo de parto y al final lo operaron. ¿Qué caso tuvo? Es algo que si no se los explicamos bien, las pacientes lo toman de esa manera. Y las alternativas que tiene la paciente si ella decide que no quiere inducción, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Si podemos esperar más tiempo, si hay que hacer algunos estudios, o si definitivamente hay que buscar otro abordaje. En algunas pacientes, por ejemplo, aquellas pacientes que ya tienen 40 semanas cumplidas y que todavía el trabajo de parto no se desencadena, pues existen dos tres maneras de poder buscar esta inducción natural. Una es una que se llama la maniobra de Hamilton, que la maniobra lo que busca es hacer un despegamiento de las membranas con el fin de que se produzcan prostaglandinas y las prostaglandinas puedan llegar a hacer todo el procedimiento que se hace. Esto, insisto, para pacientes de más de 40 semanas. Obviamente, si la paciente tiene una contraindicación no lo vamos a hacer, y como todo procedimiento hay que siempre conseguir formas de consentimiento informado. ¿En qué consiste la maniobra de Hamilton? Pues consiste en que nosotros vamos a hacer un tacto y que vamos a introducir nuestro dedo a través del orificio cervical, y lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Entramos y despegamos las membranas en general en 360 grados, no las vamos a romper, solamente las vamos a despegar y vamos a sentir eso, ¿no? Tocamos la bolsita y sentimos cómo se van despegando del adhesivo. Esto, insisto, va a favorecer a la formación de prostaglandinas que van a hacer que de manera natural ocurra la parte de la inducción. La otra parte viene en relación a la estimulación de pezones, ¿sí? Ya que, acuérdense, estimulando pezones producimos oxitocina. Y la tercera, pues, a lo mejor poco ortodoxa, pero pues a través del coito, porque recuerden que el semen tiene partículas, no partículas, tiene prostaglandinas que pueden ayudar a la población. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de hacer una inducción? Los riesgos es que nos podemos pasar de largo y entonces llevar un útero que no tenía contracciones,
generarle una hiperdinamia a ese útero o hacerlo hipertónico, lo cual nos puede llevar a tener alteraciones de la frecuencia cardíaca del bebito. Puede generar bebitos con aspiración de meconio. ¿Sí? El problema no es que el bebito tenga meconio, el problema es que el bebito lo aspire. Y casos más severos como una ruptura uterina, sobre todo en aquellos casos donde tenemos cirugías previas uterinas o bien algunas situaciones del bebito como una situación transversa que si lo ponemos a trabajo de parto puede llevar al hecho de que se pueda romper el útero. Podemos llevar a cosas como intoxicación hídrica de manera secundaria por el uso de los fármacos, un prolapso de cordón si se rompen las membranas, el cordoncito puede ser arrastrado y finalmente un mayor riesgo de que terminemos en una cesárea. ¿Hay contraindicaciones? Sí. Si la paciente tiene una cesárea, puede ir al procedimiento. Si la paciente tiene 2 cesáreas, se acabó, esa no va para allá porque el riesgo de que tengamos ruptura de útero es mucho mayor. Una cesárea corporal, ¿sí? Una paciente que le hayan hecho una cesárea corporal, ¿alguien sabe de eso? No. ¿Han ido a clínica? No. ¿Y ustedes bien contentos? No. Preocupados. No los veo protestando. Es que no nos hacen caso. ¿Hoy fue la junta? A la mitad del segundo de educación. ¿Por qué no les han mandado aquí? Bueno, entonces, la cesárea corporal, normalmente, cuando nosotros hacemos una incisión de cesárea, se hace una cesárea tipo Kerr, que es una cesárea transversa en el corte del útero. Esta es la cesárea que se hace casi en todos los procedimientos, pero hay ocasiones en los que, por condiciones como por ejemplo una placenta previa, un bebito excesivamente prematuro, un bebito transverso en un dorso inferior, no hay manera de que nosotros podamos hacerlo nacer por aquí y entonces tenemos que cortar prácticamente de manera longitudinal al bebito. Eso es una cesárea corporal lo que hace. Pues si la paciente tuvo este tipo de cesárea en el embarazo anterior, esas pacientes no deben de inducción nunca. ¿Por qué? Porque se va a romper ese útero. ¿Sí? Entonces, es ahí, por eso todas las pacientes que se les hace una cesárea corporal, se les dice de manera muy imperativa y que lo tengan presente, que en el siguiente embarazo, tampoco deberían volverse a embarazar, no hacen caso. En el siguiente embarazo tienen que decirle desde el principio a que le lleve su control prenatal que tiene una cesárea de tipo corporal. Si hay una situación transversa, ¿sí? Si el bebito está atravesado y por qué inducirle contracciones, porque se puede romper el útero, una placenta previa, un herpes genital o alguna enfermedad infecciosa que se pueda transmitir en el canal de parto, no debemos inducir esto. Esta es una base previa. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer de primera intención? Lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer una evaluación con esta escala que ustedes ya conocen. Esta es la escala de Bishop y nosotros vamos a evaluar, ¿sí?, todas estas condiciones y le vamos a ir dando un puntaje. Ese puntaje va a depender cuál es el procedimiento inicial que vamos a hacer con la paciente. Si la paciente tiene un Bishop menor a 6, el procedimiento que le toca es maduración cervical. Si yo en primera intención le quiero poner oxitocina y hacer que tenga contracciones, la tasa de falla es muy alta. ¿Por qué? Porque el cervix es un cervix todavía muy líquido. Para que el cervix tenga el proceso de dilatación y borramiento, tiene que ser un cervix blandito, tiene que ser un cervix que ya cambió sus propiedades bioquímicas, y entonces, por eso es, si tiene más de 6, quiere decir que es un cervix favorable a que lo que tengo que hacer en ese momento es ya inducirle contracciones. Pero si es menor de 6, lo que tengo que hacer es mejorar las condiciones de ese cervix. ¿Sí? Entonces, vamos a comentarle a la paciente, vamos a corroborar nuestra edad gestacional, vamos a hacer un repaso de las indicaciones y las contraindicaciones, nos tiene que firmar un consentimiento
consentimiento informado, de manera ideal, aunque insistimos que esto ya no es una condición clínica, pero por lo menos sí saber que no es un bebito que pesa 4,5 kilos, no lo vamos a inducir, y cómo están las membranas y su estudio de bienestar fetal. Eso es lo mínimo para que nosotros podamos iniciar el tratamiento. El tratamiento está basado en la aplicación de prostaglandinas. Prostaglandina E1, prostaglandina E2, conocido por ustedes, el misoprostol, y la E2, que es la dinoprostona. Esto es lo que van a hacer, es que van a ir a hacer cambios directamente al tejido conectivo, disolviendo los ácidos de colágeno, llenando el cervix de agua para que se vuelva una condición mucho más fácil de modificarse. ¿Cuáles son los eventos adversos? ¿Sí? Pues bueno, todos los que ya platicamos, podemos tener alteraciones en la frecuencia, esto es lo más común, oírnos a taquicistolia, porque las prostaglandinas, aunque lo que buscamos es madurar el cervix, acuérdense que cuando vimos la fisiología de la contracción, las prostaglandinas seguían la misma vía de la oxitocina, iban a hacer que el calcio saliera del retículo sarcoplásmico y entonces es capaz también de producir contracciones. Las poco frecuentes es que la paciente pueda tener náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, ¿sí? Y lo más raro que puede ocurrir es una paciente que tiene una ruptura uterina, pero es factible, ¿sí? O sea, ¿en quién no vamos a usar prostaglandinas? En la paciente que ya tiene un trabajo de parto, en la paciente que nunca vamos a administrar de manera concomitante prostaglandinas y oxitocina. Se dice que en las multíparas ya no debemos hacer este tipo de cosas. Si hay una contraindicación para el parto vaginal, o bueno, si la paciente tiene alguna de estas patologías, como una estenosis mitral, tiene asma, son pacientes que no se recomienda que utilicemos prostaglandinas en este tipo de patologías, porque van a alterar. Entonces, ¿cómo vamos a usar? Bueno, misoprostol, solamente en estas contraindicaciones absolutas. ¿Cómo vamos a usarlo? ¿De cuánto viene la tableta de misoprostol? De 200. De 200 microgramos. Aquí la indicación dice que nosotros debemos utilizar 50 microgramos, ya sea vía oral, ¿sí? O 25 microgramos vía vaginal. Esto es técnicamente imposible. Todavía fraccionar la tableta en 4 es relativamente fácil, pero un cuarto fraccionado a la mitad ya prácticamente tenemos polvo, ¿sí? Entonces generalmente lo que vamos a utilizar también son 50 microgramos aquí, y dice cada 4 horas mínimo 3 dosis, máximo 4 dosis, y lo que vamos a tratar de hacer es colocar esa pastilla en el canalito intracervical. Ahí es donde vamos a colocar el misoprostol, o también lo podemos utilizar en los carrillos, que son las 2 vías más adecuadas para hacerlo. ¿Sí? De la misma manera, abre el cuello, abre el cuello y provoca cosas igual. ¿Es de la misma dosis o es más en la dosis cuando queremos abortar? O sea, que la prima de una amiga. Sí. No, es ya muscular, digo, pregúntenme para la gastritis, ¿no? Porque para eso fue diseñado. El Citosec fue diseñado para curar la gastritis. Y la cura, ¿no? También, porque también está la gastritis por estrés. Entonces, sí, vamos a ver cuando veamos el síndrome de aborto en la siguiente unidad. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda más? ¿Dónde la ve? ¿Cuánto cuesta? La dinoprostona en gel es la otra prostaglandina, y esta ya viene en un aplicador, ¿sí? Prellenado, donde lo que nosotros vamos a hacer es colocarla en el fondo del saco. Vamos a colocar un espejito vaginal en la paciente,
Y aquí en esta parte del fondo de saco posterior vamos a depositar el gel, ¿sí? Dice es una sola dosis de liberación que la va a liberar durante 12 y 24 horas. Y luego tenemos otro dispositivo, que es un arito que viene impregnado de medicamento y que se coloca así alrededor del cervix y que pues ahí va liberando la condición. ¿Qué pasa o qué ventajas tiene uno del otro? El más efectivo se ha determinado que es el misoprostol, pero también el que más complicaciones nos puede dar, por eso se tiene que vigilar muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que una vez que empezó el misoprostol a actuar, si nos pasamos o sea, no nos pasamos, sino que la paciente tiene una respuesta mayor, es muy difícil retirarlo. O sea, no es como que la paciente empezó a tener hipertonía y entonces ahora quita el medicamento para que ya no la tenga. Eso es muy difícil porque misoprostol prácticamente se hace polvo. Entonces sí vamos y le hacemos un lavado vaginal, pero la cantidad de medicamento que vamos a retirar es mucho, ¿no? Lo mismo pasa con esta. La dinoprostona es justamente lo mismo. Es un gel que se disuelve, ¿sí? Y que si necesitamos que ya no tenga el efecto es más difícil. Y esto es algo que tiene este dispositivo, que sí, si la paciente está teniendo efectos mayores, podemos retirarlo. Una pregunta, con lo del misoprostol, ¿cuál de las dos es más conveniente? ¿Dárselo por vía oral o por vía vaginal? Eso es una situación de preferencia de la gente. Yo te voy a decir, yo solamente vía intracervical. Muy bien. Entonces aquí vemos una condición de un protocolo programado, ¿sí? En una paciente que vamos a inducir. Aquí se dice que la inducción la debemos iniciar, por ejemplo, en la tarde. Y aquí vienen los horarios en los que vamos a poner misoprostol, 50 miligramos o microgramos, perdón, en una dosis, y la dinoprostona. Cada 4 horas nosotros vamos a estar aplicando. En teoría, para que nosotros podamos determinar falla en la inducción, o sea, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Qué vamos a buscar? No, ¿qué vamos a buscar? La dilatación. No. ¿Qué buscamos? La madurez cervical. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo ustedes van a evaluar a las 4 horas? ¿Qué van a evaluar para saber si ya fue o si va a requerir otra dosis? Sí, ya salió. No. No. Por el número de las contracciones. ¿Qué evaluaron al principio? ¿Qué evaluaron para saber qué le tocaba? Las membranas. ¿Eh? ¿Cómo mediste la maduración? Eso, lo que van a buscar es que tenga un bicho mayor a 6. Si a las 4 horas no tiene ese bicho mayor a 6, entonces le toca la siguiente dosis. ¿Sí? A las otras 4 horas seguimos sin un bicho mayor a 6, le toca la siguiente dosis. Entonces nosotros no podemos decir a las 4 horas, vimos y hacemos la revisión, tiene un bicho todavía menor a 6 y decir, ya falló el misoprostol. ¿Sí? Porque dice deben ser mínimo 3 dosis. Máximo 4. Y máximo 4. Entonces nosotros podemos a la tercera dosis y que vemos que el cervix sigue exactamente igual, ahí sí podemos decir hubo una falla en la maduración cervical. ¿Sí? Ese es el. Y con dinoprostona hay que esperar 24 horas. La realidad de las cosas es que dinoprostona solo lo usan los fifís de Linz. ¿Sí?
La ponen en la tarde para operarla al otro día, ya saben que no va a funcionar. ¿Sí? Y luego dice, ya una vez que tengamos nuestro Bishop mayor a 6, lo que sigue es iniciar oxitocina, pero yo me tengo que esperar 4 horas después de la última dosis de misoprostol para poder iniciar oxitocina. ¿Ok? Viene la parte del no programado, o sea, la paciente llegó ya a urgencias, tiene 41 semanas, ya es un postérmino, ¿no? Hay que sacarlo ya. En ese momento la internamos y le empezamos a hacer su esquema de maduración cervical tal cual como vimos, ¿no? Igual 3 o 4 dosis, 50 microgramos, algunas condiciones. ¿Qué hacemos con actividad uterina excesiva? Que vamos a hablar de taquisistolia con más de 5 contracciones en 10 minutos, hipertonía con una contracción se mantiene por más de 2 minutos sin que se relaje completamente el útero, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer es hacer un lavado vaginal, como les digo, que eso generalmente es nomás para quedarnos tranquilos, pero es poco efectivo, y la otra es tener que utilizar incluso el antagonista, un neuroinhibidor, si es que nos pasamos de la dosis o del efecto adecuado. Poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, ponerle oxígeno, ¿sí? Pasarle solución para que empiece a disminuir esa opción. Y una vez que esto redujo, pues podemos volver a empezar. ¿Cuándo vamos a determinar que es fallida? Si nuestro CEPI sigue siendo menor a 6, el Bishop, ¿sí? Y aquí lo que se tiene que tomar en cuenta también la opción de la paciente, ¿no? Decir, a ver, ¿qué hacemos? Volvemos a valorar bienestar fetal del bebito, todo está bien, la paciente desea continuar tratando de buscar un parto, podemos volver a hacerlo, o finalmente la paciente dirá, ya, espérenme, ¿dudas? Cuando nuestro Bishop es mayor a 6, o cuando la paciente ya tiene contracciones, ya tiene dilatación, pero no tiene un trabajo de parto efectivo. ¿Cuál es el trabajo de parto efectivo? ¿Cuándo hablamos de trabajo de parto efectivo? Las vacaciones tienen mucho daño. Lo vimos en trabajo de parto. ¿Cuándo es el trabajo de parto efectivo? ¿Cuántos son regulares? De 3 a 5 contracciones en 10 minutos. ¿Sí? Entonces, una actividad uterina efectiva. ¿Sí? Pues la paciente ya empezó con trabajo de parto, pero tiene una contracción cada 10 minutos, que no dura el tiempo que debe de durar y apenas tiene uno o dos de dilatación y no ha avanzado, ya vino nuestro partograma y lleva 3 horas sin que se modifique. Entonces, ahí lo que le va a tocar ahora es la parte de la conducción del trabajo de parto. ¿Sí? O bien, si la paciente ya tiene un Bishop mayor a 6, pero no tiene contracciones, lo que vamos a hacer es una inducción de este trabajo de parto. Y eso se hace con la oxitocina. ¿Sí? La oxitocina que se produce, ¿dónde se produce la oxitocina? En la hipófisis se almacena. Sí, el núcleo paraventricular y supraórtico del hipotálamo, ahí se produce la oxitocina como tal. ¿Sí? Entonces, la oxitocina, una vez que vamos a utilizar la inducción, hay escuelas que dicen que deberíamos de valorar el hecho de hacer antes de eso una amniorexis. La amniorexis no es otra cosa más que ir y romper las membranas. Pero eso se hacía en la escuela de obstetricia tradicional,
porque era considerado como un método alternativo de saber cómo estaba el líquido. Si se rompían las membranas y el líquido era claro, entonces decíamos podemos continuar. Si las membranas se rompían y teníamos meconio, pues decían lo mejor es ya no continuar con la inclusión. Pero hoy que tenemos la posibilidad de hacer registro radiotomográfico y eso, pues la verdad es que la ruptura de las membranas queda en un segundo término, porque además las membranas son muy importantes en la mecánica del trabajo del parto, ¿sí? No es lo mismo la paciente que tiene contracciones con membranas íntegras, que esas ayudan a que el cervix se vaya dilatando, a la paciente que ya no tiene esa presión hidrostática generada por las membranas. Pues, ¿cuáles son los pros? Pues la valoración indirecta, decíamos, la liberación de prostaglandinas, pero disminuye la presión en la contracción y, claro, dependiendo del tiempo que se lleve con la ruptura de membranas, aumenta el riesgo de disfunción. Pues, ¿cuáles son las recomendaciones para la paciente que vamos a usar oxitocina? Vigilar la frecuencia cardíaca fetal y de manera ideal tenerle el monitor pegado todo el tiempo. Valorar el hecho de si vamos a colocarle una analgesia obstétrica o no. Esto de la valoración de la analgesia es muy importante. Nosotros no podemos poner una analgesia obstétrica a una paciente que tenga menos de 5 centímetros de dilatación. Si nosotros la colocamos desde el principio, ese trabajo de parto está condenado a no progresar, ¿sí? Entonces, eso se lo tenemos que explicar a la paciente, porque la paciente va a empezar a sentir contracciones y tiene 3 centímetros de dilatación y va a empezar a exigir que quiere la analgesia. En general, lo adecuado es que la paciente sí esté en ayuno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un riesgo de que terminemos en una cesárea y siempre tenemos que estar en el ámbito de la sala de parto. Aquí no puede ser que la paciente esté administrada con oxitocina y ande caminando, ¿no? O sea, esto no debe de pasar. Ahora, ¿cómo vamos a dosificar? Lo que nosotros tenemos que buscar es hacer una solución que tenga una concentración de 10 miliunidades por mililitro, ¿sí? ¿De cuánto viene la presentación de la oxitocina? De 5. De 5 unidades. ¿En qué volumen? En 1 mililitro. En 1 mililitro. ¿Sí? Pues, ¿cómo le vamos a hacer para que nosotros tengamos esa concentración? Porque para que nosotros podamos indicarle a la enfermera que va a pasar, nosotros tenemos que decirle que le tiene que pasar entre 1 y 5 miliunidades por minuto. Si ustedes le ponen la indicación a la enfermera después de decirles todo lo que les va a decir, les va a tirar la indicación en la cara. Porque ¿cómo le hace la enfermera para pasar 5 miliunidades? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una solución estándar, como estas que ven aquí. 10 unidades de oxitocina, o sea, 2 ámpulas de oxitocina en 1000 mililitros de solución, o bien 5 unidades de oxitocina en 500 mililitros de solución, ¿sí? Vamos a tomar la de 500, vamos a decir que tiene 500 mililitros y que pusimos una ámpula de oxitocina que tiene 5 unidades de oxitocina, ¿sí? Pero aquí me está pidiendo a mí miliunidades. Pues primero tenemos que convertir esto a miliunidades. ¿Cuántas miliunidades serán? 5.000 miliunidades en 500 mililitros, ¿sí? Luego vamos a hacer eliminaciones sencillas que se hacen en la primaria y tendremos en 5 mililitros 50 miliunidades, ¿verdad? Y entonces lo vamos a dividir en 10, ¿en cuánto? Porque a mí lo que me interesa es 1 mililitro. En 10. ¿No? ¿En cuánto lo dividimos para que nos diera? En 5, ¿no? Y si lo dividimos en 5, ¿cuántos nos van a quedar aquí? 10.
Entonces, en un mililitro tenemos 10 miliunidades, que es la concentración que nos está pidiendo aquí. Entonces, de manera estándar, vamos a poner esta parte. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para iniciar una miliunidad o 3 miliunidades por minuto? Enfermería, lo que maneja, ¿cómo maneja sus soluciones? A goteo. ¿Sí? Entonces a la enfermera no le puedes decir pásale una miliunidad, le tienes que decir pásale cuántas gotas por minuto. ¿Sí? Ahora, para eso nosotros tenemos que saber a cuánto equivale un mililitro en un normogotero. ¿Cuántas gotas del normogotero hacen un mililitro? Cinco. 10. 20 gotas de un normogotero hacen un mililitro. Entonces, en 20 gotas vamos a tener 10 miliunidades. Y en una gota, Solo 5. entonces si yo le voy a iniciar a 2 miliunidades por minuto, ¿cuántas gotas le tienen que pasar? 4 gotas. Entonces ahora sí le dicen a la enfermera, me va a hacer una solución de 500 mililitros donde le va a poner una ámpula de oxitocina y la va a pasar a 4 gotas por minuto. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Y una vez que ya empezamos con esto, ¿cuánto tiempo me voy a esperar para que esto empiece a hacer acción? ¿En cuánto tiempo empieza a hacer efecto la oxitocina? Todo el mundo fue al teléfono y después de que lo leyó nadie contestó. De 30 a 1 hora. ¿Eh? De 30 a 1 hora. No. ¿De cuánto es la vida media de la oxitocina? Esos son los goles que le dieron a la Chivas. ¿De 3 a 20 minutos? ¿Qué? La vida media de la oxitocina es de 3 a 5 minutos. Por eso la oxitocina se tiene que manejar en infusión continua. Ustedes le pasan oxitocina y a los 3 minutos se acabó el efecto. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a empezar a ver aproximadamente a los 5 minutos el efecto en las contracciones uterinas. ¿Cuál es mi objetivo? Tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dar a esta dosis para que llegue a ese objetivo? 10 minutos. Entre 20 y 30 minutos, que es el tiempo que tarda la oxitocina en alcanzar su efecto máximo. Entonces a los 20 minutos voy a checar a mi paciente y veo, y todavía no tiene las contracciones que yo necesito. Entonces lo que vamos a hacer es aumentarla. ¿Sí?
vamos a ir aumentando nuestra entre 1 y 2 miliunidades por minuto. Esto es muy arbitrario y depende también mucho de la parte de la experiencia, ¿no? Aquí iniciamos con 2 miliunidades, pero pudimos haber empezado con 5. Eso depende de cada uno. Y entonces decir, bueno, ahora le vamos a aumentar 2 miliunidades. ¿En cuánto va a cambiar esto? Se va a ir a 8 gotas por minuto. Ahora, muy importante, nosotros no podemos a los 10 minutos ir a checar y decir, no tiene efecto, y aumentarlo. Porque si hacemos eso, vamos a terminar haciendo una taquisistolia. Porque tenemos que esperar el tiempo mínimo de 20 minutos para evaluar la respuesta de la oxitocina. ¿Sí? Pues necesariamente tiene que ser a los 20 o 30 minutos después de esa evaluación y el aumento. Y otra vez no alcanzamos la dosis, podemos aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos nuestras 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, es en infusión continua y muy importante, después de 6 horas de estar esta solución colgada, ¿sí?, la oxitocina se precipita y pierde su actividad biológica. Entonces, a las 6 horas hay que cambiarla. Es muy común que la paciente traía buena actividad uterina, todo iba corriendo muy bien y de repente se le quitó. Y le aumentaron, y le aumentaron, y le aumentaron al bloqueo y no pasó nada, ¿no? Porque ya le pasaron solamente agua. ¿Sí? Pues a las 6 horas hay que cambiar esa solución. El riesgo es que podamos tener una hiperestimulación, ¿sí? Que tengamos un tono uterino que supere los 20 milímetros de mercurio. Si nosotros llegamos a esa condición, puede haber hipoperfusión placentaria, ruptura uterina, un parto precipitado y una hemorragia posparto con atonía uterina, porque el músculo se cansa. De hecho, el trabajo de parto prolongado es un riesgo para hemorragia obstétrica. Per se, la oxitocina es prima hermana ¿de quién? ¿De qué? De la vasopresina. ¿Sí? La vasopresina. ¿Sí? Y entonces, si nosotros llegáramos a alcanzar dosis mayores de 30 miliunidades por minuto, ¿se dan cuenta cuántas gotas le estamos pasando ahí? ¿Cuántas? Son una dosis que nunca en su vida van a alcanzar. Pero si lo llegan a hacer, porque el otro punto es que ¿qué puede pasar? Que la enfermera deja aquí programado su goteo y nunca falta el que pasa y le va. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tenemos retención hídrica porque tiene efectos similares a la vasopresina, ¿sí? Y puede producir efectos cardiovasculares graves porque es tóxica para el miocardio en grandes cantidades, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el etanol, que es el excipiente que trae la oxitocina, puede provocar cosas muy severas. Dice, una vez iniciada la fase activa, trabajo de parto, y que la dilatación no aumenta más de 4 centímetros, no tenemos las contracciones adecuadas, entonces aquí vamos a determinar nosotros que a pesar de que ya le pusimos oxitocina, no hay una progresión del trabajo de parto. Hay algo que está impidiendo que esto siga, y entonces prácticamente el camino va a ser irnos a otra vía de resolución. ¿Cuándo vamos a determinar que hay fracaso en la inducción? Después de 12 horas y con dosis adecuadas y no se consigue que la paciente entre en la fase activa del trabajo de parto, ahí vamos a llamar que es un fracaso. Y la conducción es lo mismo, más que habíamos dicho, es inducción cuando la paciente no tiene contracciones y es una conducción cuando la paciente ya tiene contracciones pero no a las que requerimos.
bueno, ya nada más para terminar, hay algunos otros métodos con los cuales se ha intentado mejorar las condiciones, por ejemplo, estos globitos, ¿sí? Para mejorar la hidratación, la verdad es que han provocado más trauma que otra cosa. Y estas que ven aquí, que en un tiempo ya no se comercializaron, pero ya volvieron a salir, que se llaman tallos de laminaria, que son fibras de algas deshidratadas, que lo que hacen es que se colocan en el cervix y van jalando agua y se van hinchando y entonces van provocando la hidratación. Ya volvieron a mercado. ¿Dudas? No.